Continuamos con el apartado J, ¿qué es la CHS y cómo se interpreta? ¿Qué ocurre con la tensión cuando pasamos de dicha hipótesis a la de 15 grados más viento? Razona ambas respuestas. Bueno, pues si os acordáis, las hipótesis de vibración eólica forman en la zona A, son las hipótesis que están en la línea B y C, la de EDS a 15 grados y la de CHS a menos 5 grados. ¿Qué es la vibración eólica y cómo podemos evitarla? ¿Cómo podemos evitar los efectos adversos que esa vibración eólica pueden tener sobre las líneas, que pueden llegar a suponer la rotura de los conductores y a un fallo catastrófico? Pues la vibración eólica se estudió profundamente ya en la última parte del siglo pasado, sobre 1970 y algo. Hubo una gran conferencia internacional de grandes redes eléctricas. Y allí se reunieron y se dieron cuenta los empresarios de distintas compañías eléctricas e ingenieros calculistas que muchas veces vientos flojos y constantes a determinadas temperaturas, por cuestión de vibración y de resonancia, ¿no? Acababan rompiendo esos conductores. Y claro, eso aparentemente, hasta que se descubrió el fenómeno de la vibración eólica y los efectos adversos que esa vibración eólica tienen a esas temperaturas, pues no se sabía bien la causa y sorprendía mucho, ¿no? ¿Cómo es posible, ¿no? Que este conductor en un día que hace un viento flojo, que no hay un temporal y tal, y va y se rompe. Bien, pues se dieron cuenta del asunto y analizando el fenómeno en cuestión, dieron con que no solo la vibración eólica se producía esos fallos catastróficos a unas temperaturas muy señaladas de 15 grados o menos 5 grados, sino que también se daba tanto más ese efecto adverso o esa rotura, cuanto más tenso estaba el conductor. Así que en la SIGRE lo que decidieron es exigir a los técnicos calculistas que a 15 grados o a menos 5 grados no se sobrepasase un porcentaje, o sea, la tensión que alcanzaba el conductor a 15 grados o a menos 5 grados no sobrepasase un porcentaje de la carga de rotura de ese conductor, que en este caso para la EDS se dejó en el 15% y para la CHS se dejó en el 22,5%, siempre y cuando no hubiera dispositivos amortiguadores Stowbridge, porque si pusiéramos dispositivos amortiguadores Stowbridge podríamos permitir que la EDS subiese hasta el 22%. Nosotros en el cálculo, como seguimos las condiciones del proyecto tipo, no vamos a poner dispositivos amortiguadores Stowbridge. Vosotros pensar que un cantón, imagínate en nuestro cantón, ¿no? Soplando un viento flojito pero constante, haría vibrar esos conductores entre los dos extremos de los apoyos fuertes de ese cantón, y esa onda de vibración mecánica caminaría de un extremo al otro, rebotaría, regresaría, iría de nuevo y regresaría, y pudiera darse la mala suerte que entrase en fase y el conductor se moviese cada vez más y más y más hasta acabar rompiendo, de la misma manera que el famoso puente de Tacoma. Si vosotros habéis visto un vídeo de YouTube de ese puente, pues eso supuso un antes y un después en el cálculo de la vibración eólica, y le llamaban el puente oscilante hasta que un día osciló demasiado y se cayó. Bueno, pues total que a partir de ahí decidieron que los ingenieros de puente, que cada vez que se calculase perfectamente el puente recibiera bien la vibración eólica y el diseño del puente evitaba. La verdad es que fue muy sorprendente. De media tensión y tenemos que evitarlo. ¿De qué manera?
como yo he dicho antes. Si yo, por ejemplo, la vibración eólica se da en condiciones de 15 grados. Eso en inglés es el everyday stress, pero en español se llamaría THD, la tensión de cada día. O a menos 5 grados, que en inglés cold hour stress, pero en español es la tensión de las horas frías. ¿Y qué sucede? Si, por ejemplo, nosotros, una vez que hemos buscado objetivos y, y tenemos objetivos logrados y lo tenemos todo bien, cuando pasamos de la hipótesis de partida a menos 5 grados más viento a 15 grados, ¿qué tensión se alcanza en la hipótesis de 15 grados? Que es la hipótesis de EDS, 943,17 kilogramos fuerza. Y en las de CHS, ¿qué tensión se alcanza? Pues 1336,97. Si yo 943,17 lo divido entre la carga de rotura de mi conductor el LARL 180, que es 1685,02, y lo multiplico por 100, veo que esta tensión supone el 14,11% de esta carga de rotura. Y como estoy por debajo del límite de la SIGRE, significa que aquí pone que vale, o lo que significa que cumplimos con los límites de la EDS establecidos por la SIGRE y que nuestra línea no corre riesgo de colapso a esa temperatura de 15 grados por vibración eólica ante vientos flojos pero constantes. En la CHS lo mismo. Si a menos 5 grados mi tensión es de 1336,97, una vez hemos buscado los objetivos y ajustado todo, pues estos kilogramos fuerza lo divido entre la carga de rotura, lo multiplico por 100 y alcanzo un 20% y estoy por debajo del 22,5%. ¿Qué ocurriría yo si aquí, pues, por ejemplo, tuviera un valor mucho más alto de 943,17 y superase este 15%, que podría solucionarlo colocando amortiguadores Stockbridge, porque con ello subiría el límite hasta el 22%, pero ya os digo que lo vamos a dejar en que no y lo vamos a dejar en el 15%. Otra cuestión, bueno, esos amortiguadores Stockbridge son como una especie de pesitas unidas por un cable de acero sujeto por el centro a la línea, tal que la vibración eólica cuando llega a las pesas se descompensan unas con otras porque la cuerda de acero que une cada pesa con el centro de la pieza que la sujeta al cable pues varía, es de distinta longitud y la vibración eólica se elimina por ahí al aire en lugar de quedarse como vibrando de un extremo a otro del cantón con el riesgo de que se entrase en resonancia. No recuerdo yo si los apuntes puse lo que es el amortiguador Stockbridge, pero bueno, si lo buscáis en internet lo encontraréis fácilmente, ¿vale? Porque ahora aquí me parece a mí que no recuerdo yo si lo puse, a mí me parece que no. Bueno, otra de las cuestiones que se preguntaba era que qué sucedía cuando yo paso de la hipótesis entre la hipótesis de CHS y la hipótesis de 15 grados más viento. Bien, pues razonémoslo. Si yo estoy en la hipótesis de CHS a menos 5 grados y paso a 15 grados más viento, ¿qué es lo que sucede? Pues que voy de una hipótesis donde hace frío a una hipótesis donde hace bastante calor. Esa dilatación térmica o alargamiento del conductor, ¿qué me va a suponer? Aumento de la flecha y bajada de la tensión. Pero cuidado, cuando yo llego a la temperatura de 15 grados, te dice aquí 15 grados con viento. Si hay una sobrecarga de viento, la sobrecarga de viento va a suponer un aumento de la tensión. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que realmente al pasar de menos 5 grados a 15 grados, por un lado debería de bajar la tensión porque aumenta la temperatura y se alarga el conductor, y por el otro lado debería de subir la tensión porque aparece una sobrecarga de viento. Si yo veo la tensión inicial 1336,37 y la tensión final, predomina la bajada de tensión por el alargamiento térmico frente al aumento de tensión eh, por el sobrepeso. ¿De acuerdo? Pues ese es el razonamiento que podemos hacer.
Aquí lo he apuntado yo también, ¿no? Lo que yo he querido poner, la CHS en inglés, Cold Hour Stress, o en español THF, tensión de cada día, de las horas frías, perdón. Es una hipótesis de cálculo que trata de prevenir roturas de los conductores debido a la vibración eólica que se produce en los conductores a menos 5 grados, cuanto más tensos estén. Para evitar estas roturas, la CIGRE, Conferencia Internacional de Grandes Redes Eléctricas, propuso limitar la tensión que en un cantón alcanza el conductor a menos 5 grados a un valor que no debe de superar el 15% de la carga de rotura, lo cual significa que divido la tensión de las horas frías a menos 5 grados, que la tenemos aquí, 1336,97 kilogramos fuerza, entre la carga de rotura, los 6000 y pico kilogramos fuerza, y lo multiplico por 100, y este valor que a nosotros nos sale del 20%, al dividir 1336,97 entre 6685,02 y multiplicarlo por 100 sale 20%, está por debajo del máximo que permite la SIGRE 22,5, por lo cual no hay riesgo de rotura por vibración eólica en esas horas frías. ¿De acuerdo? En los proyectos tipo, dichos límites se respetan. Si en un cálculo no se sigue el proyecto tipo, significa que no adoptamos como tensión de partida la de ese proyecto tipo, sino que cogemos una tensión mayor. Puede ser que al ajustar por la ecuación de cambio de condiciones, bien en la EDS o la CHS, nos salga una tensión que al compararla con la carga de rotura y multiplicarla por 100 supere ese porcentaje. Y en este caso lo que debemos de hacer es, pues tenemos dos soluciones. O bien, si el porcentaje sobrepasado está dentro del segundo límite, de meter vibradores stop-break, como vemos aquí, por ejemplo. En las horas frías no influye, ¿no? Porque en las horas frías, si yo coloco amortiguadores stop-break, el límite sigue estando en 22,5%, pero en la EDS, sin embargo, fijaos, de no tenerlo al 15% a tener amortiguadores stop-break y tener el 22%, hay un cambio bastante interesante. Pues otra solución que habría si nosotros sobrepasamos la tensión de rotura a menos 5 grados dividida por la carga de rotura y multiplicada por 100, pues sobrepasásemos ese 15% de la carga de rotura en la EDS o 20% en la CHS, aquí si estamos hablando de CHS, pues señores, el 20%, este dato, de aquí, lo vamos a poner aquí para que lo veáis. Este dato de aquí es un 20% porque estamos en la CHF, ¿vale? Y 15% sería en la EDS. Bueno, lo que podemos hacer es, si sobrepasamos ese valor y no queremos meter amortiguadores stop-break, irnos al principio, rebajar la tensión adoptada y recalcular todas las hipótesis de nuevo. Pero ya os digo que si calculamos con el proyecto tipo no vamos a tener problemas porque no vamos a esperar unos resultados de tensiones y flechas prácticamente coincidentes con ese proyecto tipo. ¿De acuerdo? Dicho esto, pues el razonamiento que hemos hecho de qué es lo que sucede con la tensión cuando pasamos de la hipótesis inicial de CHS, que era, como hemos dicho, la tensión a menos 5 grados, a la hipótesis de 15 grados con viento, pues que la tensión debe de bajar por el aumento de la longitud y la dilatación del conductor, pero por otro lado la sobrecarga del viento debe de hacer que la tensión suba por tener un sobrepeso, pero puede más la bajada por la dilatación térmica que la subida de tensión por la sobrecarga. Ambas causas, si estamos pensando en la flecha, ambas causas nos dan un aumento de flecha, el aumento de longitud del conductor por la dilatación térmica y también el aumento de la longitud del conductor por el sobrepeso. Es una elongación, es como tirar del tirachina, ¿vale? Bien, pues dejamos aquí ya la explicación de este apartado. Un saludo y nos vemos en el siguiente.